Quería saludarte, decirte bienvenido. Está comenzando Biblia Fácil. Qué bueno es tener este encuentro, separar nuestro tiempo para poder estudiar, conocer el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida y en esa temporada hablando sobre familia. Qué bueno es poder comprender el ambiente en el cual vivimos, el ambiente en el cual crecimos, qué es lo que podemos dar, qué es lo que podemos curar y qué es lo que podemos hacer para hacer de nuestro hogar un hogar de afecto, de amor, donde la presencia de Dios está, donde crecen familias restauradas y se preparan familias para la eternidad. Que Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta temporada de Biblia Fácil. Nuestra temática general, hogar, dulce hogar. Y hoy hablaremos sobre un tema tan importante. ¿Cuáles son aquellas heridas que heredaste de la familia? Si creíste que la herencia solamente era material, pues también heredamos otras cosas. Heredamos genéticamente muchas enfermedades, heredamos muchas heridas del pasado que volvemos a repetir en nuestra familia. Identificarlas es importante para poder buscar la sanación, la curación en Dios, como también en los medios que Dios ha provisto para que eso sea realidad. Que Dios te bendiga. Bienvenido a este capítulo. Y quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Pastor Joel, un gusto saludarle y saludar a tantos amigos que ya van uniéndose al programa. Qué bueno es estar juntos una vez más para abrir la palabra de Dios, para seguir aprendiendo. Y sin duda el tema de hoy será de gran bendición para ti y para toda tu familia. Y ya sabes que nosotros tenemos un material extraordinario para compartir contigo. Se trata de la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar. Pastor Joel, amigos, yo tengo esta revista aquí en mis manos, esta guía de estudio que tiene 8 capítulos, que son los capítulos que estamos desarrollando programa a programa en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Y tú puedes solicitar gratuitamente, sí, gratuitamente este material ahora mismo, ya sea para que te llegue hasta la puerta de tu casa o para descargarlo en formato PDF, como a ti mejor te parezca. Así que aprovecha y solicita la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden ya mismo solicitar este material? De manera muy simple, puedes ahora mismo enviarnos un mensaje de texto a este número de WhatsApp. Toma nota, más 5512 9810 1460. Te repito el número, más 5512 9810 1460. Te recuerdo que es totalmente gratis, así que ahora mismo tú puedes entrar en contacto, solicitar la revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Así todo seguido, estudielabiblia.com. Muy bien, nuestro tema de hoy tiene que ver con las heridas heredadas de mi familia. ¿Sabes qué? Hasta aquí nosotros hemos comprendido, por lo menos, que cada uno de nosotros venimos de familias diferentes y muchas de familias disfuncionales. Si quieres entender cómo es una familia disfuncional, pues tienes que escuchar el programa anterior. Ahí vimos que familia disfuncional no solamente se trata de una familia donde los hijos crecen con el papá o solo con la mamá, sino que también es el ambiente en el cual los hijos crecen, aun cuando los dos padres estén presentes. Sin embargo, es ahora el momento de poder entender que esas familias, con sus distintas características, pues produjeron heridas emocionales. Y hemos visto que hay tantas heridas del cual tenemos que curar, despedirnos, cerrar ciclos, voltear la página para poder crear un ambiente diferente. Pero también es necesario que hoy podamos comprender que muchas cosas hemos heredado. Y es allí donde no sabemos lidiar con ciertos comportamientos que volvemos una vez más a abrirlos en la vida de nuestros hijos, en el ambiente familiar donde hoy nosotros nos encontramos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a permitir que Dios pueda hablarnos a través de su palabra y ver cuál es la solución para este problema. Antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor,
porque encontramos siempre respuestas en ti, en tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos guíe a la comprensión de esta realidad en el cual todos los seres humanos estamos comprometidos o inmersos. Todos tenemos alguna herida, algo que curar, alguna cosa que cambiar. Y permítenos hoy, para que a través de tu palabra podamos ver con claridad las cosas que tenemos y que necesitamos colocar de manera urgente en tus manos para ser restaurados por ti. Pedimos tu dirección en el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Amigos, estamos listos para así seguir y comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, recordando que nuestras temáticas se están basando en la revista Esperanza Hogar, Dulce Hogar, material que puede ser tuyo en este momento, así que solicítalo, que está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Este material tiene 8 capítulos y hoy aquí en el programa estaremos ya viendo el 5º capítulo de esta revista Hogar, Dulce Hogar, bajo el título, por cierto, Las heridas heredadas de mi familia. Bien, como siempre aquí en la dinámica del programa, yo voy a hacer algunas preguntas y el pastor Joel nos ayudará a encontrar las respuestas a la luz de la palabra de Dios. Pastor, ¿qué tema el día de hoy? Porque usted decía en la introducción que no siempre heredamos cosas materiales, pero tal vez heredamos otras cosas y muchas veces hay muchos adultos caminando por la vida con heridas de la infancia. Pastor, ¿cuáles serían esas heridas emocionales heredadas en la infancia y cómo afectan precisamente la vida adulta? Afectan tremendamente nuestra vida adulta aquellas heridas que llevamos de la infancia. Un día, David hizo una plegaria a Dios, una oración a Dios. Salmos capítulo 123. El versículo 3 dice así: Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia, porque estamos muy hastiados o hartos de tanto menosprecio. Es impresionante el clamor que David expresa para Dios. Señor, ten misericordia, yo estoy cansado de tanto menosprecio. Eso significa que durante toda una vida él tuvo esa experiencia. Y él ya estaba cansado de poder vivir y repetir siempre esa historia. Ya estamos cansados. Ahora, todos los problemas que probablemente atravesamos en la infancia dejaron heridas, dejaron huellas, abrieron marcas. Lo triste es que no cerraron, continúan muchas veces abiertas. ¿Sabes cuál es nuestra realidad? Es que todos los adultos tenemos que lidiar con algo, porque todos en la infancia hemos tenido algún trauma, ya sea ocasionado por alguien de manera consciente o inconsciente, que dejó una herida abierta que hasta ahora todavía no ha cerrado. Y es por eso que sin darnos cuenta repetimos ciertos patrones de conducta, de manera que nosotros tratamos a los demás de una manera que pensamos y decimos, pero ¿qué tengo? ¿Qué me pasó? ¿Qué cosa es lo que sucedió? Y nosotros nos relacionamos con las otras personas a veces sin resolver nuestros problemas. Dice que una persona que sangra hiere a las otras personas, inocentes. Ahora, al final podemos nosotros retroceder y ver que todo ese porqué del presente tiene su respuesta en el pasado, nuestra infancia. Fuimos tratados, maltratados, despreciados, menospreciados, humillados, abandonados. Entonces, todas esas cosas hacen que hoy sea el adulto que soy. Hoy yo pueda herir al inocente. ¿Por qué? Porque hay una herida sangrando dentro de mí. Entonces, como David, es momento de decir, Señor, yo estoy cansado de esto. Yo no quiero más continuar así. Ten misericordia de mí. Cúrame, sáname. Porque hay cosas que yo llevo en mi interior, de los cuales hoy, a través de mi conducta y mis actitudes, estoy volviendo a hacer, a herir a otras personas que no merecen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar aquellas emociones o aquellas heridas emocionales heredadas, ver que esto afecta a mi vida y colocar un fin para que no pueda volver a repetir esto en la vida de mis hijos o en la vida de quien me rodea.
Pastor, usted acaba de mencionar que es importante como adultos identificar esas heridas del pasado. Pastor, ¿cuáles entonces serían esas heridas tal vez más comunes de la infancia? Bueno, hay distintos tipos de heridas, pero las heridas más comunes son 5, ¿correcto? Son las más frecuentes. Aquella que nos hace mirar la vida adulta y viene en forma de miedos. Por lo tanto, necesitamos trabajarlo para poder fortalecer nuestras emociones y así mejorar nuestras relaciones. ¿Cuáles son las 5 heridas más comunes, más frecuentes? Bueno, toma nota. Primero, el miedo al abandono. Bueno, ya te dije que nuestras heridas en la edad adulta siempre vienen disfrazadas en forma de miedo. Y el primer miedo que nosotros tenemos es el miedo al abandono. ¿Por qué? Tú ya te diste cuenta que hay muchas relaciones llenas de violencia, de dolor, y uno se pregunta, ¿pero por qué continúa así? Se aferra a una relación que le hiere, que le lastima, porque tiene miedo a quedarse solo. Tiene miedo a ser abandonado. Y hay personas que viven toda una vida de dolor, de violencia, pero sueltan. No. ¿Por qué? Porque es lo único que tengo. Tiene miedo al abandono. ¿Sabes dónde está la razón? Muchos niños pasaron largos periodos sin sus padres. Entonces, en la infancia, como fuiste abandonado, entonces creó una herida de miedo a ser abandonado. Y ese dolor genera el miedo a la soledad. Si es que se va, me quedo solo. De modo que en etapa adulta, la inseguridad siempre es su compañera. Entonces, aunque me duela, yo continúo aferrado. ¿Por qué? Porque no quiero ser más abandonado. Esa puede ser la respuesta a por qué muchas personas se aferran, aun cuando saben de que no da para más, pero es por el miedo al abandono. Detrás de todo hay un niño llorando porque su padre o su madre lo abandonaron cuando más lo necesitaba. Existe el otro miedo, que es el miedo al rechazo. Miedo a ser rechazado. Y uno siempre se esfuerza para hacer todo lo posible para poder justificar algo porque no queremos ser rechazados. ¿Qué sucedió? Miramos la infancia y puede ser que en la etapa del desarrollo, cuando tú eras niño o eras niña, pues no te sentiste suficiente amado y aceptado por las personas que tú los tomabas como referencia. Para comenzar, tus padres, tus familiares cercanos. Entonces ahí el rechazo se instala en una baja autoestima. Y esto en la medida que vas creciendo va cobrando más fuerza. ¿Por qué? Un niño desvalorizado llega a la conclusión de que no merece el afecto de nadie. Y aquí viene el problema. Personas en la vida adulta mendigando amor. ¿Y por qué mendigan amor? Porque ellos piensan que para poder ser amados hay que merecer. Y hay personas que se culpan y dicen, es que es verdad, yo no merezco ser amado. Porque están mirando siempre su vida, sus errores. No, yo no merezco. Y están buscando agradar para merecer. ¿Quién te dijo que el amor se mendiga? ¿Quién te dijo que para ser amado hay que merecer ser amado? Entonces en la adultez, las personas comienzan a rechazarse a sí mismos, son tan críticos consigo mismos, renuncian muchas veces a sus objetivos cuando alguien los critica. ¿Por qué? Porque en la infancia nadie los valoró. Y aquí viene el miedo al rechazo. La tercera herida, el miedo a la humillación. Bueno, no todos los niños son rechazados y criticados, o no todos los niños son rechazados, ¿no? Pero la mayoría son criticados. Cuando las críticas son constantes o frecuentes, abren una herida. Es la herida de la humillación. ¿Cómo sucede esto? Probablemente viniste de un hogar donde te estuvieron siempre criticando por tus errores y nunca elogiando por tus aciertos. Infelizmente, la mayoría de padres hace eso. Resalta más el mal que el bien que puede hacer. ¿Y cómo viene esto de manera humillante? A través de comparaciones. Mira a fulano de tal, mira el hijo del vecino, mira el alumno más brillante de la escuela, mira cómo es tu hermano. Entonces tú miras a todo el mundo como superior a ti y tú te sientes cada vez más chiquitito y eres humillado, eres menospreciado.
Tu autoestima está totalmente destruida porque todo el mundo es mejor que tú. ¿Quién te enseñó eso? Pues bueno, son heridas que uno carga de la infancia. Entonces, la persona así en la adultez se vuelve muy dependiente o comienza a desarrollar una actitud muy defensiva. Vas a encontrar personas así de complicadas. ¿Por qué? Por heridas de la infancia. ¿Qué va a pasar? O toda la vida estás caminando con la cabeza hacia abajo. O toma la otra actitud. Me humillaron, voy a humillar a los demás. Tienes un poquito de poder, humillas al resto. Tienes una influencia, humillas a los demás. ¿Por qué? Porque eso hicieron contigo. Son heridas que necesitas curar. El otro miedo que se muestra en la adultez, que son heridas de la infancia, es el miedo a la traición. ¿Y cómo es que se forma este miedo? ¿Tú recuerdas las promesas que te hacían y nunca cumplían? Nunca cumplían. Entonces, sin que lo notaras, esto te dejó un miedo a no confiar en nadie. ¿Por qué? Porque siempre que te prometieron, no cumplieron. Te sentiste traicionado por personas en quien confiabas. Tú soñabas con aquella promesa y finalmente te decepcionaron. ¿Qué sucede? Hoy ya eres adulto. ¿Cuál es tu problema? No confías en nadie. Y es más, te sientes indigno para recibir algo o intentas controlar todo y a todos. Y cada vez que no tienes el control de una situación, te sientes perdido y nuevamente traicionado. Herida de la infancia. ¿Cuál es la otra herida común? La quinta herida más común, más frecuente, es el miedo a la injusticia. ¿Y cuál herida que se forma en la infancia? Tuviste padres fríos, padres autoritarios, que te criaron con sentimientos de impotencia, de inutilidad, de fanatismo, padres que siempre buscaron la perfección en ti. Y eso te llevó a cargar una mochila tan pesada, porque lo que no es perfecto para ti no sirve. Y comenzaste a mirar la vida en blanco y negro. Así de simple. Lo que no está bien está mal. Ya no comenzaste a mirar las otras cosas positivas, porque tú creciste bajo órdenes para que hagas las cosas perfectas. Entonces te sientes incapaz y comienza a compararte con el otro. Lo que yo hice no está mejor que el otro, porque en tu cabeza está que lo tuyo tiene que ser perfecto. Y sientes que todo es injusto. Todo es injusto. Comienza a exigirte más de lo que puedes ofrecer. ¿Por qué? Heridas de la infancia. Yo te pregunto, ¿cuál de estas 5 heridas tú tienes? Alguien puede tener más de una. Alguien puede tener las 5. O alguien puede tener 2 o 3. Y todas estas heridas se van a manifestar a través de un comportamiento en la adultez. Por ejemplo, personas que tienen dificultades para hablar sobre lo que sienten porque no confían en nadie. Necesitas curar una herida de la infancia. Personas que no saben cómo reaccionar cuando alguien les da un elogio. ¿Te ha sucedido? Alguien te elogia y tú no sabes qué decir. ¿Por qué? Porque nunca valoró tu trabajo cuando eras niño. Tienes una herida que sanar. Personas que son explosivas por cualquier motivo. Quieren tener control de todo y explotan por todo. Necesitas curar una herida del pasado. Personas que tienen dificultades para quedarse solo. Entonces, cuando encuentran a alguien, se aferran a ese alguien, no importa que lastime, porque tienen miedo a quedarse solo. Personas que se sienten responsables de todo. Fue algo malo, fue mi culpa. Que se culpan de todo. ¿Por qué? Heridas de la infancia. Personas que se exigen demasiado solo porque se sienten inferiores a otros. Heridas de la infancia. Personas que se someten a relaciones tóxicas simplemente por el miedo al abandono. Todas estas conductas que nosotros tenemos en la adultez son problemas que cargamos de la infancia. Necesitamos curarlas de manera urgente, si no esto nos van a destruir completamente. Pero ¿sabes qué es lo interesante? Que es posible curar aquellas heridas que llevamos por herencia. No heredaste una casa, un auto, tierras, heredaste heridas. Pero es posible poder cambiar, revertir aquellas heridas, que finalmente podamos formar un hogar diferente.
podamos tomar relaciones distintas a aquellas que nosotros hemos llevado. Sana tus heridas y verás que más fácil la vida. Pastor, este tema está realmente interesante y bueno, seguimos con más, claro que sí. Pastor, amigos, cuando vamos a la Biblia, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, encontramos la fascinante historia de José. José, que tenía, por cierto, una familia, podríamos decir, bastante conflictiva, una familia disfuncional también. Pastor, ¿cuál es la principal lección que la historia de José nos enseña sobre la superación de traumas? Sabes, Ailín, esta es una de las historias más fascinantes. Porque si yo quiero buscar un personaje que tuvo la capacidad de revertir su dolor en bendición, de la vida de José. José tuvo todas las heridas posibles. Primero, creció sin la mamá. Él fue huérfano desde niño. Creció solamente con el padre. El padre obviamente era el hijo preferido, ¿no?, de Jacob. Pero creció en una familia donde todos le tenían celos, envidia. Fue vendido por sus propios hermanos. Fue enviado como esclavo. Pasó por un proceso muy duro. Luego volvió a ver a sus hermanos cuando ya tenía poder y los perdonó. O sea, ¿cómo es posible que alguien que haya pasado por dolor constante, por traumas en la infancia, que haya sido tan restaurado por Dios y finalmente perdonador? Del perdón vamos a hablar en otra lección que es tan importante para alcanzar el éxito en todo. Ahora, esta es una historia de superación, porque José me enseña que es posible pasar todas las etapas de la vida acumulando traumas y aún así tener victoria. José fue humillado, fue rechazado, fue traicionado, fue abandonado, fue vendido por sus propios hermanos. Pero Dios lo llamó para una obra especial a pesar de todas sus heridas, de todos sus traumas. Dios lo curó, Dios lo llamó. Es interesante cuando nosotros vamos a Génesis 39:2, dice que Jehová estaba con José. Yo me pregunto, ¿dónde? ¿Por qué no se ve como a Daniel que le libra en el foso de los leones? ¿Por qué no aparece un ángel? No aparece nada. Pero Dios lo estaba preparando. A pesar de todo el dolor y la humillación que tenía, Dios lo estaba preparando. Pero hay algo interesante. El libro Patriarcas y Profetas, página 193, dice que él serviría al Señor con corazón íntegro. Afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo su deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Su terrible calamidad le transformó de un niño mimado a un hombre reflexivo, valiente y sereno. Las circunstancias de la vida lo prepararon para la gran misión, el propósito que Dios tenía. ¿Sabes que Dios permitió que los sufrimientos de José moldearan su carácter, haciendo que él siguiera adelante, que formara una nueva familia? Pero en su nueva familia, él no repetiría todas las heridas que él ya tuvo en la infancia. Él fue fiel a Dios, Dios lo curó, Dios lo restauró. Hay muchos desencadenantes emocionales que vinieron a su mente, obviamente, a lo largo de los años. De la misma manera puede suceder contigo. Hay situaciones simples y cotidianas que pueden hacerte recordar el dolor del pasado y a veces desenfocarte. Sin embargo, como José, tenemos que aprender que Dios puede darnos un corazón perdonador, que Dios puede sanar nuestras heridas, que el Señor puede regular nuestras emociones y que nosotros no podemos reproducir en otros lo que hicieron con nosotros. Tenemos la oportunidad de cambiar la historia, de no repetir más el dolor que te ocasionaron, a no repetir ese mismo dolor en otras personas. Entonces, tener marcas del pasado no me condiciona, o mejor, no me dice que yo necesito repetirlas. Y tampoco es el final. Es posible encontrar la sanidad. Recordemos la promesa de Dios. Él está cercano de aquel que está quebrantado de corazón. Y aunque el camino pueda ser largo, el proceso pueda demandar de exigencia, concéntrate en no repetir las heridas que abrieron en ti. Que tu hogar sí sea un pedacito de cielo.
que no sea un ambiente en el cual parecido al cual tú creciste, que sea un ambiente diferente. Y eso es cuestión de elecciones. Elige tener paz, elige con sabiduría, haz la voluntad de aquel que realmente tiene un propósito más grande que tu pasado, que al principio siempre soñó que tu hogar sea un pedacito de cielo. Cumple el propósito de Dios. José me enseña que es posible abandonar todas aquellas heridas heredadas de familia, que es posible superar el dolor, que es posible perdonar y que es posible crear un ambiente diferente al cual nosotros crecimos. Es posible. Entonces, si Dios puede hacer, José lo pudo, es una historia para que nuestra historia también pueda ser parecida a esa. Vamos a pedir que Dios pueda ayudarnos a identificar las heridas de nuestra vida, colocarlas en Dios, que los pueda curar y que nosotros no podamos más repetir aquellas heridas en la vida de los que nos rodean, en nuestra familia. Podemos hoy pedir que Dios pueda usar las experiencias más tristes de nuestra historia para poder moldear nuestro carácter y para poder prepararnos para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Muchas de nuestras heridas de la infancia pueden revertirse en bendición si es que nosotros miramos desde la perspectiva de José. Un día cuando José vio a sus hermanos dijo, no se preocupen, porque Dios pudo cambiar esta historia de dolor en una historia diferente, una historia gloriosa. Yo no hubiese venido aquí, no hubiese estado aquí, si es que no hubiese pasado todo el dolor que pasé. Pero José no se enfocó más en el dolor, no se enfocó más en los traumas, sino en cómo Dios pudo revertir toda esa situación. Dios puede cambiar tu historia y Dios puede guiar tu vida para algo diferente y algo glorioso. Va a depender de cuánto nosotros seamos fieles como José y podamos entregar todo a Dios para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestra vida. Podemos orar. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos lindas historias. Muchas de ellas puedan ser parecidas a la nuestra, llenas de traumas, de dolor, de rechazo, de abandono, heridas que cargamos. Mas también encontramos que es posible que podamos cambiar esa situación. Tú puedes cambiar. Por eso entregamos nuestra vida a ti, para que nos ayudes a curar aquellas heridas de la infancia, aquellas cargas pesadas que nos van aplastando en la vida y que vamos aplastando a otros a través de nuestra conducta, a través de nuestras actitudes, de nuestras acciones, y no queremos que esto continúe. Hoy queremos parar con ello y colocar nuestro dolor en ti para ser curados por ti y para que a partir de hoy podamos tener relaciones saludables, una familia bien constituida, donde haya amor, afecto y donde no se abran más heridas. Toma nuestro corazón, la vida de nuestra familia, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, es con esta oración que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel, será hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga y como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar entendiendo el plan que Dios tiene para ti. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar juntos una vez más. Soy el pastor Joel Flores. Bienvenido al repaso o al comentario de la lección de este trimestre. Aquí en el canal de YouTube estamos siempre buscando crecer en nuestra relación con Dios de forma práctica. Llegamos a la lección número 5. El título de esta lección es ¿Cómo estudiar la Biblia? El versículo central de la lección de esta semana, Isaías capítulo 55, versículo 11. El texto bíblico dice así: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Este texto aparece en un capítulo donde Dios invita a las personas sedientas a venir a Él para recibir vida verdadera. Y el profeta Isaías le habla a un pueblo que muchas veces había escuchado la voz de Dios, pero no siempre la había tomado en serio. Entonces Dios le recuerda algo fundamental. Cuando Él habla, sus palabras no son simples ideas ni consejos humanos, son palabras vivas que producen lo que Dios quiere hacer.
Así como la lluvia cae sobre la tierra y hace crecer la semilla, la palabra de Dios cae sobre el corazón humano y tiene el poder de transformarlo desde su interior. Muchas veces las personas piensan que estudiar la Biblia es solo para tener información, pero en realidad es mucho más que eso. La palabra de Dios actúa en el corazón, porque la palabra de Dios pues confronta, corrige, consuela, despierta fe y guía la vida. Cada vez que una persona se expone a las Escrituras con humildad, algo comienza a moverse dentro. Porque Dios usa su palabra como un instrumento para moldear la mente, para cambiar los deseos, para dirigir el camino. Es por eso que estudiar la Biblia no debe ser un acto mecánico ni rápido. Cuando una persona se acerca a la palabra de Dios con atención, con oración y un corazón dispuesto, está permitiendo que Dios trabaje en su vida. Y esta es la esperanza para cualquier persona. Aunque el corazón esté seco, confundido o distante de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios tiene poder para producir vida nueva. Cuando alguien abre la Biblia y escucha a Dios con sinceridad, esa palabra nunca vuelve vacía. Siempre hace algo, despierta fe, trae arrepentimiento o siembra una semilla que un día dará fruto. Por eso esta semana aprenderemos cómo estudiar la Biblia y tener esa experiencia con Dios. Vamos a la lección del día domingo. En el día domingo vemos que Dios nos confronta con una verdad. Jesús lo enseñó claramente en el libro de Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Ahí Él dice que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. La imagen es muy sencilla. Una rama no puede vivir separada del árbol. Si se corta, pues tarde o temprano se seca. Jesús usa esa comparación para hablar de la vida espiritual. Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. No dice poco, dice nada. Eso significa que la vida que agrada a Dios no nace de nuestra fuerza, de nuestra disciplina, de nuestro entusiasmo espiritual. Nace de una conexión real con Cristo. Cuando el corazón permanece unido a Él, su vida comienza a fluir en nosotros. Como la savia que pasa del tronco a la rama, la vida de Cristo empieza a producir fruto en el carácter, en las decisiones, en la forma en que vivimos. Pero permanecer en Cristo no es una idea abstracta, es algo práctico. Permanecer en Cristo significa volver una y otra vez a su palabra, escuchar lo que Él dice y dejar que eso moldee la vida. Por eso, mira cuál es la reacción de los creyentes de la ciudad de Berea cuando ellos escuchaban hablar sobre el Evangelio. Acompáñame. El libro de Hechos capítulo 17, verso 11, dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjate, ellos examinaban cada día las Escrituras para entender la verdad. Ellos no trataban la palabra de Dios como algo secundario. Lo buscaban con interés, con hambre espiritual. Y ahí está el punto que cada uno necesita entender. Cuando abro la Biblia, no estoy simplemente leyendo un texto antiguo o una literatura como cualquier otra. Estoy acercándome a Cristo mismo. En su palabra encuentro su pensamiento, su carácter, su voluntad. Y mientras más escucho su voz, más profundamente mi corazón se va alineando con Él. La razón por la que muchas veces la vida espiritual se siente débil no es un misterio complicado. Simplemente hemos aprendido a vivir lejos de la vida. Corremos durante el día, llenamos la mente con muchas cosas y dejamos a Cristo para momentos rápidos o superficiales. Pero Dios promete algo hermoso. Cuando vamos a Jeremías 29:13, Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando vamos a Salmos 37:4, dice que cuando nos deleitamos en el Señor, Él transforma los deseos del corazón.
Cuando decides detenerte a abrir la Biblia y buscar a Dios de verdad, todo va a cambiar dentro de ti. No es solo información espiritual, es vida fluyendo desde Cristo hacia el corazón. Y cuando esa vida fluye, el fruto aparece. Porque cuando permaneces en la vid siempre produce vida en la rama. Vivimos en una generación que tiene más acceso a la Biblia que cualquier otra generación en la historia. Podemos leerla en el celular, escucharla en audio mientras caminamos, buscar explicaciones en segundos y tener múltiples versiones a un clic de distancia. Nunca antes la palabra de Dios estuvo tan disponible para las personas. Sin embargo, paradójicamente, también somos una generación que lee menos la Biblia. No porque la Biblia sea difícil de encontrar, sino porque nuestra atención está constantemente siendo disputada. Notificaciones, redes sociales, videos cortos, noticias, que TikTok, que Instagram, que entretenimiento, llenan nuestro espacio, llenan cada silencio de nuestra vida. El problema no es solo la falta de tiempo, es la falta de atención. Y el corazón humano termina acostumbrándose a estímulos rápidos, perdiendo la paciencia para detenerse. Hoy la gente no reflexiona más o no quiere reflexionar más. Abrir la Biblia, escuchar la voz de Dios con calma ya es difícil. Pero la vida espiritual no crece en medio de la distracción constante. Crece cuando decidimos apagar el ruido del mundo para dar espacio a la palabra que realmente puede transformar el corazón. Hoy puedes tomar una decisión diferente. No esperar tener más tiempo ni sentir más ganas, sino decidir ahora mismo abrir la Biblia y encontrarte con Dios. Tal vez han pasado días, semanas o incluso meses sin escuchar realmente su voz. Pero eso puede cambiar hoy. Dios no está lejos ni indiferente. Él sigue hablando a través de su palabra y sigue llamando al corazón humano. Apaga por un momento el ruido que te rodea. Deja a un lado lo que roba tu atención y abre la Biblia con un corazón sincero. Pídele a Dios que te hable, que renueve tu fe, que transforme tu vida desde adentro. La decisión de buscar a Dios hoy puede convertirse en el comienzo de una relación más profunda con Él. Esa decisión debes tomar ahora. Vamos a la lección del día lunes. El día lunes nos lleva a mirar el ejemplo del propio Jesús. Vamos a Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1:35. Dice el texto bíblico así. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Este versículo revela algo muy profundo. Jesús, el Hijo de Dios, buscaba momentos de soledad para encontrarse con el Padre. Antes de enfrentar multitudes, antes de enseñar, sanar o servir, Él se retiraba para estar a solas con Dios. Esto muestra que la vida espiritual no se sostiene solamente con actividades de la iglesia ni con buenas intenciones, se sostiene con comunión. Si Jesús, que vivía en perfecta relación con el Padre, consideraba necesario apartar tiempo para ese encuentro, ¿cuánto más nosotros necesitamos ese momento diario donde el corazón se tranquiliza, se aquieta y la voz de Dios puede ser escuchada? La Biblia refuerza esta idea. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 11. Allí dice, buscad al Señor y su poder, buscad su rostro continuamente. No se trata de una búsqueda ocasional, sino constante. Buscar el rostro de Dios significa desear su presencia más que cualquier otra cosa. En un mundo lleno de ruido, prisa y distracciones, encontrar un lugar para estar con Dios se convierte en un acto de fe. Puede ser una silla junto a una ventana, un rincón tranquilo de la casa o incluso un momento de silencio antes de que el día comience. Ese lugar, por sencillo que sea, se transforma en un espacio sagrado porque allí el corazón se abre a Dios. Y es allí donde la palabra empieza a iluminar la mente y a dirigir la vida. Jesús también mostró que escuchar a Dios es lo que realmente es necesario. En Lucas capítulo 10, versículo 39 al 42, encontramos la historia donde
María se sentó a los pies de Jesús para oír su palabra, mientras Marta estaba preocupada por muchas cosas. Jesús no desprecia el servicio, pero señala lo esencial. Hay una parte que es indispensable: sentarse a sus pies, escuchar su voz, dejar que su palabra alimente el corazón. Muchas veces la vida se llena de tareas urgentes, pero la comunión con Dios sigue siendo lo más importante. Cuando eliges apartar tiempo para buscar a Dios, no estás perdiendo tiempo, estás fortaleciendo el fundamento de toda tu vida espiritual. Y ese encuentro diario comienza a transformar el corazón de una manera que nada en este mundo puede hacerlo. Ahora, hoy tú puedes decidir buscar a Dios como lo hacía Jesús. No esperar a que el día termine ni a que todo esté en orden, sino apartar un momento ahora para encontrarse con Él. Levántate un poco antes, busca un lugar tranquilo, abre la Biblia, habla con Dios con sinceridad. No necesitas palabras perfectas, apenas un corazón dispuesto. Tal vez la vida ha estado llena de ruido, de prisa, pero siempre es posible volver a empezar. Hoy puede ser el día en que decidas darle a Dios el primer lugar. Detente, busca su presencia y permite que su palabra renueve tu mente y fortalezca tu fe desde este mismo momento. Vamos a la lección del día martes. El estudio del día martes muestra un camino muy claro para profundizar en la Biblia. No se trata solo de leer, sino de acercarse a la palabra de Dios con un proceso que permite escuchar realmente su voz. La Biblia enseña en Salmos capítulo 1, verso 1 al verso 3, que debemos meditar en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué entiendes tú por meditar? Hoy la palabra meditar suele asociarse culturalmente con vaciar la mente o desconectarse de los pensamientos. Pero en la Biblia significa exactamente lo contrario. En la Biblia meditar significa llenar la mente con la palabra de Dios, reflexionar en ella y dejar que transforme la manera de pensar y de vivir. Para lograrlo, yo te propongo pasos muy sencillos, pero realmente puede marcar la diferencia. Primero, tú necesitas orar antes de estudiar. El primer paso es pedir la ayuda del Espíritu Santo. La Biblia no es un libro común, es la palabra de Dios. Por eso necesitamos que Él mismo ilumine nuestra mente para comprenderla. Cuando comienzas el estudio con oración, reconoces que no depende solo de tu capacidad de entender, sino de la guía de Dios. Ese momento abre el corazón y prepara la mente para escuchar lo que Dios quiere decir. Ahora, en segundo lugar, tú necesitas escoger un pasaje o un versículo. El segundo paso es elegir un texto específico para concentrarse allí. Puede ser un versículo, un pequeño pasaje o incluso un capítulo corto. La idea no es leer demasiado rápido ni de forma superficial. Cuando te enfocas en un texto concreto, comienzas a observar detalles, palabras o ideas que antes pasaron por desapercibido. Esto permite que la Biblia hable con más claridad a tu corazón. En tercer lugar, puedes escribir el texto o destacar lo más importante. Tercer paso es escribir, subrayar el versículo, un versículo que te impacta o aquello que estás estudiando. Este hábito es muy poderoso porque obliga a la mente a ir más despacio. Mientras escribes, comienzas a notar palabras claves, promesas o enseñanzas que Dios está mostrando. Lo que pasa de los ojos a la mano, de la mano al papel, suele quedarse más profundamente en la memoria, allí en nuestro corazón. En cuarto lugar, tú puedes leer nuevamente con atención. Ahora, después de escribir o marcar el texto, es importante volver a leer con calma. En esta segunda lectura puedes subrayar las ideas principales o las frases que más llaman tu atención. Aquí es donde muchas veces Dios comienza a hablar de forma más personal, mostrando algo que necesitas entender o cambiar en tu vida. En quinto lugar, tú puedes anotar aquello que Dios te está enseñando, lo que Dios está mostrando. Este paso es clave.
Escribir qué significa ese texto para ti, qué revela sobre Dios, qué muestra sobre la vida, qué enseñanza trae para tu situación que estás viviendo. Cuando haces estas preguntas, la Biblia deja de ser solo información y se convierte en una conversación entre Dios y tu corazón. En sexto lugar, pues ora nuevamente después de entender el pasaje, después de entender el mensaje, vuelve a hablar con Dios en oración. Este momento es para responder a aquello que Dios te mostró. Tal vez necesites agradecer o pedir ayuda o tomar una decisión. La oración convierte el estudio bíblico en una relación viva con Dios. Ahora, muchos terminarán su estudio de la Biblia allí, pero este sería incompleto sin el séptimo paso. ¿Sabes cuál es el séptimo? Comparte lo que aprendiste. El último paso es contar a alguien, compartir aquello que Dios te habló. Cuando compartes lo que Dios te enseña, la verdad se afirma más profundamente en el corazón y puedes bendecir a otra persona. Entonces el estudio bíblico deja de ser algo privado y se transforma en una bendición que se multiplica, porque cada vez tienes que buscar más y más para compartir más y más. Ahora, de esa manera, el estudio de la Biblia se convierte en algo vivo, transformador. No solo es leer, es escuchar, es reflexionar, es responder, es compartir. Hoy puedes decidir algo muy simple. Abre la Biblia, detente realmente a escuchar la voz de Dios. No leas por costumbre o por cumplir, sino con un corazón dispuesto a que su palabra te hable. Toma un versículo, léelo despacio, piensa en lo que dice y pregúntale a Dios qué quiere mostrarte allí. Apaga por un momento las distracciones, guarda silencio y permite que la palabra ocupe tu mente y tu corazón. La transformación espiritual no comienza mañana ni algún día. Comienza en el momento en que decides detenerte y dejar que Dios te hable a través de su palabra. Y esa decisión puedes tomarla hoy. Hoy puedes comenzar. Vamos a la lección del día miércoles. El estudio del día miércoles destaca dos ideas principales: los diferentes métodos para estudiar la Biblia y la bendición que ocurre cuando compartimos aquello que nosotros estamos aprendiendo. Bueno, comencemos por lo primero. La palabra de Dios es tan rica que puede explorarse de muchísimas maneras. Podemos estudiar versículo por versículo, leer un capítulo completo, analizar un tema a lo largo de la Biblia o incluso profundizarnos en un libro entero. Cada método abre una perspectiva distinta y nos ayuda pues a descubrir nuevos aspectos de la verdad. Esto nos recuerda que la Biblia no es un libro que se agota con una sola lectura. Cada vez que volvemos a ella, pues el Espíritu Santo puede mostrarnos algo que antes nosotros no habíamos visto. Pero en el estudio bíblico, el estudio bíblico no termina cuando cerramos la Biblia. Aquí aparece una idea muy hermosa que el texto presenta como una bendición doble. En Isaías capítulo 50, versículo 4, el profeta dice que Dios da palabras para sostener al cansado. Esto significa que lo que Dios nos enseña muchas veces no es solo para nosotros, sino para bendecir a otros. Cuando compartimos con alguien lo que aprendimos, la verdad se afirma de manera más profunda en nuestro propio corazón. Entonces, al explicarla, organizarla, ponerla en palabras, comenzamos a comprenderla mejor. Y al mismo tiempo, esa misma verdad puede traer ánimo, dirección o esperanza para otra persona. De esta manera, el estudio de la Biblia se transforma en algo vivo. No es solo un ejercicio personal, sino una experiencia que se multiplica. Lo que Dios habla a tu corazón puede convertirse en una palabra de vida para alguien más. Así el conocimiento bíblico deja de ser solo información y se convierte en una herramienta que Dios usa para fortalecer la fe, para consolar el corazón y para construir relaciones más profundas. Es la belleza de la bendición doble. Mientras compartes la verdad con otros, pues tu propia fe
también se va fortaleciendo. Y hoy tú puedes tomar una decisión sencilla, mas puede cambiar tu historia. No guardes para ti aquello que Dios te mostró. Abre la Biblia, estudia un texto, pregunta a Dios qué quiere mostrarte. Luego piensa en alguien que necesite ánimo, dirección, esperanza y comparte con esa persona lo que aprendiste. Puede ser una conversación, un mensaje, una oración juntos. Cuando decides compartir la palabra de Dios, algo hermoso ocurre. La verdad se afirma más profundamente en tu corazón y también puede traer vida a otra persona. Hoy Dios puede usar tu voz para bendecir a alguien más. Puede ser bendición para alguien más. Vamos a la lección del día jueves. El estudio del día jueves utiliza una imagen muy poderosa para describir la palabra de Dios. Salmos capítulo 119, versículos 103 y 104. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo el camino de mentira. En este texto el salmista dice que las palabras de Dios son más dulces que la miel. En la cultura bíblica la miel era uno de los sabores más agradables que una persona podía experimentar. O sea, era símbolo de placer, de algo deseable, valioso. Cuando el salmista compara la palabra de Dios con la miel, está diciendo que encontrarse con la voz de Dios produce una satisfacción profunda en el corazón. No es solo conocimiento e información, es algo que alimenta el corazón, que trae alegría y da dirección a la vida. Pero el versículo también dice algo más profundo. Dice, por medio de tus preceptos yo obtengo entendimiento. Esto significa que la palabra de Dios no solo produce placer espiritual, también da discernimiento para vivir. La Biblia forma la manera en que pensamos, nos ayuda a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto y nos muestra el camino que conduce a la salvación. Muchas personas buscan orientación en opiniones, en tendencias, en emociones del momento, pero la palabra de Dios ofrece una sabiduría mucho más profunda y estable. Cuando alguien se alimenta constantemente de las Escrituras, su mente comienza a cambiar y su forma de ver la vida se alinea con la verdad de Dios. Entonces, esta idea se amplía incluso en el libro de Isaías capítulo 55, versículo 1 hasta el verso 13, donde Dios invita a las personas a venir a Él para recibir alimento verdadero. Y el profeta ahí pregunta, ¿por qué ustedes gastan dinero en lo que no es pan? La imagen es clara. Muchas cosas prometen satisfacer el corazón humano, pero terminan dejando vacío. En cambio, cuando una persona se acerca a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, encuentra algo que realmente alimente el alma. ¿Por qué? Porque ahí encuentra dirección, consuelo, esperanza, vida. Por eso el estudio de la Biblia no es una carga espiritual, es una invitación de Dios a experimentar una vida más profunda y más plena en su presencia. Hoy tú puedes aceptar la invitación de Dios. Tal vez has buscado satisfacción en muchas cosas que prometen llenar el corazón, pero que al final dejan más vacío. Dios te está llamando a algo diferente. Venir a su palabra, alimentarte de lo que realmente da vida. Toma unos minutos ahora, abre la Biblia, deja que Dios te hable. No lo postergues para otro momento. Escucha su voz, recibe su dirección y permite que su verdad llene tu corazón. La dulzura de la palabra de Dios está disponible hoy para ti. Si decides hoy acercarte a Él. Vamos a la conclusión de la lección. A lo largo de estos días hemos visto algo que cambia completamente la manera de mirar la vida espiritual. Dios no es un Dios silencioso. Él habla. Y cuando habla, pues su palabra tiene poder para producir vida en el corazón humano. Al leer la Biblia no estamos delante de un libro más, ni delante de ideas espirituales que simplemente inspiran por un momento.
estamos delante de la voz del Dios vivo. Cuando esa voz entra en el corazón, comienza a confrontar el orgullo, a revelar la verdad sobre nosotros mismos y a mostrarnos la belleza de Cristo. Por eso, la vida espiritual no se trata de hacer más cosas, sino de permanecer cerca de Dios, escuchar su palabra y dejar que ella moldee la manera en que pensamos, en que sentimos, en que vivimos. Cuando eso sucede, la palabra deja de ser solo un texto que leemos y se convierte en el alimento que sostiene el corazón. Se convierte en la luz que guía el camino, en la fuerza interior que comienza a transformar toda nuestra vida. Pero aquí está la pregunta decisiva. ¿Qué vas a hacer tú con toda esta información, con esta invitación? El mundo compite constantemente por tu atención. Cada día hay voces que quieren llenar tu mente, ocupar tu tiempo, dirigir tus deseos. Sin darte cuenta puedes pasar horas escuchando al mundo y apenas segundos escuchando a Dios. Entonces el corazón se vuelve débil, la fe se enfría, la vida espiritual se vuelve superficial. Pero hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes decidir detenerte, abrir la Biblia y encontrarte con Dios de verdad. No como un hábito vacío, sino como alguien que tiene hambre de escuchar a su Señor. Pero cuando una persona busca a Dios cada día en su palabra, algo profundo comienza a ocurrir. La verdad empieza a penetrar el corazón, la mentira pierde la fuerza y la vida comienza a transformarse desde adentro. Ese es el camino a la verdadera libertad. Y esa libertad comienza cuando decides cada día acercarte a Dios y dejar que su voz tenga la última palabra sobre tu vida. Hoy tú puedes tomar una decisión que puede cambiar la dirección de tu historia. No esperes mañana. No dejes para mañana cuando hoy tú puedes comenzar. Ahora mismo puedes abrir la Biblia, buscar a Dios con sinceridad. Tal vez has vivido escuchando tantas voces, pero hoy puedes decidir escuchar la voz que trae vida, la voz de Dios. Acércate a Dios con un corazón abierto. Pídele que te hable y permite que su palabra entre profundamente en tu vida. No necesitas comenzar con algo complicado, solo necesitas comenzar. Cuando lo hagas descubrirás que Dios siempre responde al corazón que lo busca de verdad. Siempre. Hoy vamos a pedir que Dios pueda ayudarnos para que esa búsqueda en su palabra sobre quién es Él pueda sostenernos en todo momento. Hoy quiero invitarte para que juntos podamos tomar esa decisión. Ora conmigo. Gracias, Señor, porque en la lección de esta semana entendimos cómo podemos leer tu palabra. Gracias porque es allí donde encontramos quién es Dios, quién somos nosotros. Y ayúdanos para que cada día podamos apagar, silenciar las voces de distracciones que tanto nos llevan de un lado para otro sin dirección y colocar nuestra atención en tu palabra. Ayúdanos para que esto pueda ser parte de nuestra vida. Que la lección de esta semana no pueda quedar en información, sino pueda ser la experiencia nueva que tenemos en Jesucristo, sabiendo que sin Jesús nada podemos hacer. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno juntos participar en esta lección. Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.